mantiene con salud, con bienestar y en unión familiar. Desde allí, desde la comodidad de tu casa, de tu sala, de tu terraza, de tu estudio, donde quiera que te encuentres ahí en tu hogar, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de razonamiento verbal. ¿Ah? A nuestra clase de razonamiento verbal, bueno, ya nos conocemos, ya saben ustedes cómo trabajo, ya los conozco a la mayoría. Lógicamente los que están llevando este año no nos conocemos porque las clases son remotas, virtuales, pero damos gracias a Dios pues de poder entrelazarnos y poder aprender cada día, ¿no? Entre comillas, los misterios que algunas palabras nuevas que desconocemos, ¿no? En nuestro vocabulario nos hace aprender este curso, ¿no? Nos hace ver y amplificar nuestro horizonte cultural, ampliar nuestro vocabulario, de eso se trata razonamiento verbal, ¿no? Ampliar nuestro vocabulario, ampliar nuestra capacidad de lectura, ampliar nuestros conocimientos. Si te dedicas solamente a la lectura, y la lectura es la que te va a dar, la que va a hacer que tú seas, entre comillas, un experto en coherencia y cohesión, tanto cuando hables como cuando escribas. Coherencia es saber relacionar oraciones. Coherencia es brindarle a un texto o a un párrafo la cohesión, la unión, la unidad. Recuerda que un texto o un párrafo es un conjunto de oraciones que están expresando pensamientos, ¿no? Están expresando ideas, opiniones, como ya lo dije. Y la coherencia es el sentido lógico. La coherencia es la lógica, ¿no? Que le va a dar a tu texto la cohesión. Por lo tanto, el tema de hoy, ¿cuál es? Coherencia y cohesión textual. Que tu texto tenga coherencia, que lo vas a lograr mediante la cohesión textual, ¿no? Y esto lo vamos a ubicar en la página número 83. En la página número 83 de su guía, allí van a encontrar lo que significa coherencia y cohesión, ¿no? En los textos. Vamos a ver. Pero antes, allí tenemos un diálogo en la página 83. A ver, se van ubicando entonces en la página número 83. En la página número 83 se van ubicando. Y hay un diálogo allí. Se establece un diálogo. No está en la diapositiva, pero se establece un diálogo entre dos jóvenes. Y dice allí, ¿no? Dice la chica, la jovencita. ¿Qué hace que un texto sea un texto y no un montón de palabras inconexas? ¿Cómo saber que un texto de oraciones es un texto? Eso es, ¿ah? ¿Qué vendría a ser esto? Mira, escucha nuevamente este textito. ¿Qué hace que un texto sea un texto y no un montón de palabras inconexas? ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Ya, esto se llama pues la cohesión definitivamente, ¿no? La cohesión es la unidad que le vas a dar al texto mediante enlaces, mediante conectores, mediante nexos, mediante elementos que van a unir los relatos. Y mira lo que dice el jovencito: para que un texto sea tal es necesario que tenga unidad de sentido y de forma. Es decir, que las oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí. Si las oraciones que están en el texto están relacionadas entre sí, entonces va a haber cohesión y por lo tanto coherencia textual. Cohesión y coherencia textual vas a encontrar allí. ¿Está bien? Bien, entonces esa es la pregunta que se hacen los dos jovencitos aquí, ¿no? ¿Qué hace que un texto sea un texto y no un montón de palabras inconexas que parece que no tuviesen sentido? Allá, ¿cómo vas a lograr eso? Entonces es necesario que tenga unidad de sentido y de forma. Cuando se refiere al sentido, se refiere a la coherencia, se refiere a la lógica. Y cuando se refiere a la forma, se refiere a la cohesión, se refiere a la unión o a la unidad que le vas a brindar a ese texto. ¿Está bien? Por eso dice la clase de hoy, coherencia y cohesión textual. Bien.
Vamos entonces a las definiciones. Coherencia y cohesión textual. Recuerda que al final de la clase, no te olvides, viene la practiquita que puede ser una pregunta, ¿no? Una pregunta, no necesariamente un texto, ¿ya? Cuidadito entonces. Bien, dice así, coherencia y cohesión textual. La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen estas relaciones entre unidades del lenguaje y lo que quiere decir que todo texto, para ser considerado como tal, o sea, como texto, debe ser coherente y cohesivo. Unidad de lenguaje, dice aquí, coherencia y sentido a la vez. Lógicamente que un texto está conformado por ideas, pues, ¿no? Y esas ideas deben estar conexas o conectadas entre sí. ¿Cómo se conectan? Conectores, elementos de enlace, para que le den sentido, coherencia. Muy bien. Y mira lo que dice coherencia. La coherencia se refiere al significado global de un texto. Para que éste sea coherente debe mantener un mismo tema. Es decir, cada una de las partes que la conforman debe relacionarse con el tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar relacionadas con ese tema. Escucha. Se refiere al significado global. Para que haya coherencia, debe mantener un mismo tema. Entonces, primero lo que tú tienes que ubicar en un texto es el tema. Tema, ¿no? Es decir, cada una de las partes que lo conforman debe relacionarse con el tema central. Todas las ideas que hay en el relato deben tener relación con el tema, definitivamente. ¿Ya? Eso es coherencia. En una palabra, sentido. Puedes ponerla aquí en la parte superior, coherencia, sentido o lógica. Punto, nada más. Cohesión. La cohesión es una propiedad fundamental, importantísima del texto, que le proporciona el sentido tanto a los enunciados como al conjunto de los mismos. Entonces, cohesión, propiedad fundamental, que proporciona ¿qué? Sentido. ¿Cómo vas a proporcionar sentido a un texto? Mediante la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? Mira, aquí está. Todas las ideas deben organizarse de manera ordenada. O sea, tus ideas deben tener orden para escribirlas o unirlas, ¿no? Y lógica. O sea, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información a través de la presencia o ausencia de elementos que relacionan las diferentes oraciones que conforman el texto. Entonces dice, presencia o ausencia de elementos que relacionan a los elementos de enlace que me refería, preposiciones y conjunciones. ¿Ah? Dice, los mecanismos de cohesión, los mecanismos de cohesión más importantes son la correferencia, aquí está, y los conectores. Entonces dice, la correferencia y los conectores. ¿Qué es la correferencia? Es la mantención del referente, objeto de la realidad del cual se habla, o sea, el tema, hijos. ¿A quién se refiere allí? Se refiere al tema. ¿Qué es la correferencia? Mira, lee de nuevo. Es la mantención del referente. ¿Y qué es el referente? Es el objeto de la realidad del cual se habla. Fácil, ¿no? Si lo meditaste, si lo volviste a leer, allí te está hablando sobre el tema, hijo. Sobre el tema, hija. Entonces, primera parte. Segundo, conectores coordinantes. Y ya he dicho lo que son los conectores, ¿no? Elementos de enlace. Dice, conectores coordinantes. Son los que enlazan las ideas de acuerdo con la carga semántica. Cuando se refiere a la carga semántica, quiere decir significado de las palabras que van a unir. Sustantivos, verbos, pronombres, ¿no? Etcétera, etcétera. Punto. Siguiente. Vamos a ver la actividad. A partir de las siguientes oraciones construye un texto aplicando las reglas de la coherencia, el sentido o la lógica, que es lo mismo, y la cohesión, correferencia y conectores. Recuerda, para que haya cohesión, un mismo tema, y debes aplicar conectores. Mira, el Ática es una región griega, oraciones. El Ática es una región antigua, el Ática es una península, la península es triangular, la península está al este del Golfo de Corinto, el Ática tiene montañas, las montañas son escarpadas.
para que no repitas, escucha, para que no repitas constantemente Ática, 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 península, península, montañas, montañas, entonces allí el texto, si tú repites constantemente, el Ática es una región griega, punto seguido, el Ática es una región antigua, punto seguido, el Ática es una península, punto seguido, la península, entonces para que no haya repetición de esas palabras y no parezca un texto ilógico, tienes que aplicar los conectores, los elementos de enlace, elementos de unión. Mira, construye un texto. El Ática es una región griega, es una región griega, y a la vez muy antigua, a la vez, adicionando, y a la vez muy antigua, que geográficamente es una península. Entonces has dejado de escribir Ática, Ática, el. El Ática es una región griega y a la vez muy antigua, que geográficamente es una península. Punto seguido. Esta, ahí hay otro conector, esta se refiere a quién, es un correferente o un referente en este caso. Esta se refiere a la península, es triangular, y se ubica en el Golfo de Corinto. Dejas de escribir la península, está al este, ya, no, y se ubica al este del Golfo de Corinto. Ahí vas a decir, ¿no? Punto aparte puedes poner, ¿no? Aquí sí puedes poner el Ática, o si quieres puedes obviarla también y el texto va a tener sentido, ¿no? Cuenta con muchas montañas cuya geografía es escarpada o abrupta, mejor dicho, inaccesible. Ya ve, se formó un texto. Se formó un texto. Y eso va a ser trabajo tuyo para aquí, para el relato. Ya indicamos el texto. Ahora viene el trabajo tuyo. Bien. Entonces, ahí el texto que hemos construido tiene cohesión, tiene sentido, porque hemos utilizado los elementos de enlace que son los conectores. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Recuerden que estamos haciendo como tema, si te has conectado recién, coherencia y cohesión textual, verificando todo lo que hemos explicado. Indica el orden lógico de cada ejercicio. Este ejercicio más que todo es plan de redacción, ¿ya? Pero plan de redacción donde tú tienes que ordenar mentalmente y escribir, ¿sí? Y escribir en la parte final donde te pide la respuesta. Vamos a ver entonces. Primero, dice así, primer ejercicio. Mira, es un plan de redacción. La maca. Y mira, te da la solución. Mira, en la parte final dice. En la parte final. Las oraciones están orientadas a referir las características de la planta pequeña bianual peruana, llamada maca. Llamada maca, dice, ¿no? ¿Qué más? Por ello comenzamos el texto con el concepto de maca. ¿Y dónde crece? Concepto de maca y dónde crece. Por lo tanto, la número 1, la maca Lepidium mellenir, es una pequeña planta bianual que crece en la puna del Perú. 1. ¿Está? Luego mencionamos la consideración que se tiene de ella en su lugar de crecimiento. La número 3. En la puna del Perú, la maca está considerada como una planta altamente fecundable. Esta característica, ¿no? Después informamos sobre el valor de la maca en su estado natural. Número 4. En su estado natural, la planta de maca solo sirve como tubérculo comestible. Número 4. Estamos leyendo. A continuación señalamos el efecto afrodisíaco de la maca preparada con alcohol. Número 2. Hervida con leche y macerada con alcohol, se dice que tiene efectos afrodisíacos. Y rematamos con la número 5. Los efectos afrodisíacos de la maca son fabulosos, ya que ellos atribuyen la existencia de gran cantidad de familias en la puna. Por lo tanto, la respuesta 1, 3, 4, 2 y 5. Ahí está la respuesta entonces para el ejercicio número 1. Prácticamente son ejercicios de plan de redacción, juventud. Plan de redacción. Muy bien. Sigamos a ver. Es coherencia y cohesión textual. Los ejercicios de plan de redacción son coherencia y cohesión textual. Los ejercicios de oraciones eliminadas es coherencia y cohesión textual, porque tienes que articular mentalmente o unir
mediante elementos de enlace. Repito, los ejercicios de plan de redacción y oraciones eliminadas, como comprensión de lectura también, son ejercicios de coherencia y cohesión textual. Repito, plan de redacción, oraciones eliminadas y comprensión de lectura son ejercicios de coherencia y cohesión textual. A eso apuntamos. Ejercicio número 2. Anécdota embarazosa. Mira, van a trabajar conmigo, a ver, los ejercicios, dice. Van a trabajar conmigo los ejercicios. Vamos al ejercicio número 2. Dice así. Vamos a ver. Dice, en el ómnibus en el que viajábamos había un avisito que decía: amigo pasajero, pague por favor con sencillo. ¿Ah? Pague con sencillo, dice. Después, en verdad no llevábamos sencillo, por ello pagamos al cobrador con un billete de 100. La número 1 viene como consecuencia de la número 3. Entonces tenemos 3, 1 aquí. ¿Ya? Después, se molestó por esto y lanzó gruesas palabras. ¿Sí? Entonces, después viene la número, ¿cuál vendría? La número 4. Nosotros explicamos cortésmente que no era para tanto, que no teníamos sencillo, por favor. Y por último, la número 2. Un policía que estaba allí cómodamente sentado se puso de pie y se acercó de inmediato. Por lo tanto, el orden natural es 3, 1, 5, 4 y 2. ¿Está? Es ejercicio de plan de redacción. Hemos ordenado ideas nada más. Cerámica moche o mochica, que es lo mismo, ¿no? A ver. Ya, ubicación primero. Ubicación. Vamos a lo más remoto, a lo principal, ¿sí? Ubicación de la cultura mochica. Primero, ubicación de ella. ¿Ya? Después, manifestaciones artísticas. Vamos de lo general a lo particular. Manifestaciones artísticas. Después, esas manifestaciones artísticas, cerámica, tipos de cerámica, pictóricas y escultóricas. Ya está. Después viene peculiaridades de su cerámica, características de esa cerámica. Y por último, expresiones de los huacos, retratos. Bien, está la respuesta entonces. 4, 5, 2, 3, 1. Mega para todo el mundo entonces. Muy bien. Ejercicio número 4 dice, el taoísmo. Vamos a ver el taoísmo, profesor. A ver. ¿Cuál vendría a ser primero aquí? Allá, de lo general a lo particular, no te olvides, estás resolviendo un ejercicio de plan de redacción. Lao Tse, reconocido personaje y pionero del taoísmo. Sus ideas fueron desarrolladas por su discípulo Chuang Tse. Allá, 4 y 5 entonces. Aquí 4 y posteriormente 5. Ve anotando. 4, 5. Inmediatamente después, las enseñanzas de Lao Tse están condenadas en un librito muy breve. ¿Ah? La filosofía defendida por ambos es liberal. O sea, 4, 5, 1, 2. Y por último, la número 3. Piensan mal del gobierno y de todo lo que entorpece a la naturaleza. Está el orden correspondiente entonces. 4, 5, 1, 2 y 3. Ya está. Correcto entonces. Entonces, ahí está la respuesta para el taoísmo. Siguiente ejercicio. La pulga. Vamos a ver a trabajar con la pulga, profesor. Vamos a ver. Trabajemos con la pulga, a ver. Dice. Busquemos a ver cuál es lo más remoto. Lo más remoto. Los insectos parásitos han acompañado al hombre desde la más remota antigüedad. Lo más remoto, hablando de la pulga, ¿no? De lo general. Esos insectos parásitos está. La pulga es un díptero de la familia de los pulícidos. 3, 4 entonces. Después vendría la número 1, profesor. Su cuerpo es muy flexible y posee largas patas que le permiten saltar hasta 50 veces su propio tamaño. Su propio tamaño. Y por último, la número 5. Es de hecho esta característica. ¿Qué característica? Que posee patas muy, muy largas. Es de hecho esta característica la que la hace tan difícil de atrapar
cuando nos pica. Por lo tanto, el orden correspondiente, 3, aquí 3, 4, 2, 1 y 5. Repito, 3, 4, 2, 1 y 5. Léelo mentalmente y vas a ver que el texto tiene coherencia y también tiene cohesión. Por lo tanto, tiene sentido. Tiene sentido el relato. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahí está la respuesta para el ejercicio número 5. Sigamos entonces avanzando. Ejercicio número 6. Guíate también del título. Acá nos ponen Indochina. Importante. Todo ejercicio de plan de redacción recuerda que tiene título. Mas no así oraciones eliminadas. Oraciones eliminadas tienes que sacar, eliminar, extraer, suprimir una que no tenga relación o que le quite coherencia o sentido al texto. ¿Sí? Muy bien. Acá no. Acá es ordenar. Indochina, dice. País. Entonces vamos de lo más remoto. De lo más remoto. ¿Cuál sería? Ah, ya, profesor. Está situada en el sudeste asiático. Se refiere a Indochina, profesor. Después, tiene importantes índices de exportaciones en 3 rubros principales. La minería, la agricultura y la industria. Vamos a seguir ese orden entonces. 3 y 4. 3 y 4 primero. Apunta. Como nos habló primero de minería, busquemos dónde hay minería. Allá, en la número 1, profe. Su producción de sulfato de manganeso bordea las 800.000 toneladas anuales, lo que la coloca en el primer lugar del ranking mundial. Minería, entonces, ahí está. Sulfato de manganeso. Después, en la número 4, profesor, dice minería, agricultura e industria. Entonces, primero, agricultura. Los kiwis y las peras, asiáticas son sus principales productos agropecuarios. Ahí está el agro. Y por último, la industria. No hace mucho tiempo la Nissan instaló 3 armadurías para automóviles y maquinaria pesada. Eso es industria, ¿no? En 6 de las 8 provincias más habitadas. Por lo tanto, el orden para Indochina: 3, 4, 1, 2, 5. Esa es la respuesta. Más despacio: 3, 4, 1, 2 y 5. Esa es la respuesta para la querida familia de Mega en su versión cuarto de secundaria. Claudia Schiffer ahora. Vamos a ver. Claudia Schiffer dice, ¿no? No se olviden de lo más remoto, o de lo más general a lo particular. Claudia Schiffer. 4, profesor, 4, modelo top, o sea, entre las principales, ¿no? Modelo top profesional de origen alemán. Número 2. Desde muy niña sintió inclinación por el modelaje y la actuación. Entonces, ¿qué tenemos? 4 y 2, profesor. Después, profe, vendría la número 3. Ha modelado para los más exigentes diseñadores europeos. Después viene la número 1. Su fama, prestigio y dinero le abrieron las puertas del jet set internacional. ¿Y qué significa jet set, profesor? El jet set es un término acuñado en Estados Unidos en la década de los 50, ¿no? Que nombraba a gente de posición económica muy fuerte, gente con poder económico muy alto, ¿no? Que frecuentaba lugares de moda y que aparecía a menudo en las revistas o bien sentimentales o en los chismes de la sociedad. Cuando me refiero a chismes de sociedad, a gente de clase muy alta. Ese es jet set. Y a ese jet set pertenecía Claudia Schiffer. ¿Debido a qué? Debido a su fama. ¿Ya? Eso significa jet set. Y la rematamos con la número 5. La rematamos con la número 5. Sin embargo, es también esa fama, su propia fama, la que dificulta que se respete su privacidad. Por lo tanto, el orden: 4, 2, 3, 1 y 5. Ese es el orden, profesor. Perfecto, muy bien. Mega para todo el mundo. Claudia Schiffer. Vamos a la 8. Pero aquí es enlazar las ideas correctamente. Aquí son conectores. Aquí te puedo poner entonces también coherencia y cohesión, ejercicio de conectores. Cohesión. Tienes que
Esto de conectores es cohesión para darle sentido a tu oración. ¿Sí? Vamos a ver. El hombre dominado por una preocupación no busca. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. 10 segundos. ¿Qué no busca? Ah, ya está, muy bien. No busca ni en los... A ver, el hombre dominado por una preocupación no busca ni en los libros ni en las cosas lo que realmente hay, sino lo que le conviene para apoyar sus opiniones. Claro, este sino cuando es junto se refiere a una conjunción adversativa, a un nexo adversativo, ¿no? Solamente lo que le conviene, no busca la verdad, sino lo que le conviene, ni en los libros ni en las cosas lo que realmente hay. La respuesta, por lo tanto, mega, alternativa, de dado, por supuesto que sí. Ejercicio número 9, profesor. Vayan resolviendo el ejercicio número 9 entonces. A ver, a ver. A ver. Ejercicio 9 sería... Ah, ya, profesor. Por más que salió temprano de casa, por más que salió temprano de su casa, todavía no llega a la reunión de su trabajo. A ver, profesor, a pesar de que salió temprano de su trabajo, pero no llega, no. Cuando salió temprano de su casa, aún cuando no lleva tilde, puede ser reemplazado por hasta o por inclusive. Entonces yo no puedo decir cuando salió temprano de su casa en la B, inclusive no llega, no, falso. Aún cuando salió temprano de su casa, pero aún cuando está con tilde reemplaza a todavía. Yo no puedo decir todavía cuando salió, no tiene sentido. En la D, por más que salió temprano de su casa, todavía no llega a la reunión de trabajo. Es la respuesta, la alternativa D. Muy bien, correcto. Muy bien. Mega para todo el mundo entonces. Ejercicio número 10. Vamos al ejercicio número 10. A ver. Leamos, a ver. Aunque me lo pidas tú, no escucharé sus ruegos, sus llantos. He dicho claramente que viene, no le daré otra oportunidad. ¿Cuál sería, hijo? A ver acá, en la número 10. A ver, analízalo en 10 segundos. A ver. Aunque me lo pidas tú, no escucharé ni sus ruegos, ¿ah? Ni sus ruegos, a ver, no escucharé sus ruegos ni sus llantos. Aunque me lo pidas tú, no escucharé ni sus ruegos ni sus llantos. He dicho claramente que si no viene, no le daré otra oportunidad. Entonces, profesor, hay una disyuntiva, la D o la E. Si no junto o si no separado. A ver, profesor, ¿cómo sería esto? Aunque me lo pidas tú, a ver. ¿Cómo sería esto, profe? ¿Cómo sería esto? Piénsalo, a ver. Piénsalo, a ver. ¿Ya? Define tu posición, define tu posición. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta aquí, profesor? Aunque me lo pidas tú, ¿no? Hay una persona. Se supone que, bueno, vamos a ver, ¿no? Es una chica, vamos a llamarle así, ¿no? Aunque me lo pidas tú, no escucharé sus ruegos. Definitivamente ni sus llantos, dice, ¿no? El texto. Ni, claro, es cópula, unión, ni sus llantos. He dicho claramente que si no viene. Si no junto, sería enlace adversativo, que lo puedo reemplazar por pero, o lo puedo reemplazar por sin embargo también. Entonces dice, he dicho claramente que pero viene, entonces no podría ser sino junto. Dice, he dicho claramente que pero viene o sin embargo viene, no tendría sentido. Por lo tanto, no habría cohesión. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Sus ruegos ni sus llantos. He dicho claramente que si no viene, no le daré otra oportunidad, sería la E. Porque cuando si no es separado, es condicional. Cuando si no es separado, es condicional. Un elemento condicionante. Por lo tanto, la respuesta mega sería la alternativa E. Mega para todo el mundo, entonces. Alternativa E. Por supuesto que sí. Letra E. Sigamos entonces para adelante.
Ejercicio número 10, entonces, no te olvides ejercicios de conectores. No te olvides, hijo, ejercicios de conectores también son ejercicios de cohesión y coherencia textual. Vas dando cuenta, vas encontrando aquí ejercicios de conectores, ejercicios de plan de redacción, y lo que viene es comprensión de lectura, que también está dentro de lo que es coherencia y cohesión. No te olvides, coherencia es unidad o unión. ¿Mediante qué? Enlaces. Para que ese texto tenga, si ese texto tiene cohesión, por lo tanto tiene lógica o sentido o coherencia. Por lo tanto, vamos a pasar a los textos. Dice, lee atentamente los textos y responde las preguntas planteadas. Leer atentamente, dice, de manera analítica. ¿Sí? De manera analítica vamos a leer los relatos. ¿Está bien? Texto número 1. Vamos a ver. Leamos el texto número 1 juntos. ¿Qué es lo que dice, profesor, aquí? En la época en que los monasterios, o conventos, llamémosle así, ¿no? En que los monasterios comenzaron a florecer en el medio rural, o sea, en el campo, hijos, a finales del siglo IX y durante el siglo X, el santuario se construía en 2 lugares del edificio religioso. Miren, ¿de qué estamos hablando hasta este momento? ¿Cuál es el tema allí? Vamos a ver, apúntalo, el santuario, o subráyalo, o resáltalo, el santuario. ¿Se construye en dónde? En 2 lugares del edificio religioso, dice. En las pequeñas capillas situadas a los lados de la iglesia y en los claustros, o sea, en el interior, ¿no? Adosados a los edificios de la iglesia, o sea, al costado. ¿En dónde se construían entonces los santuarios? En las pequeñas capillas y en los claustros adosados. ¿Qué significa adosados? Unidos. ¿Ya? Sigamos leyendo. Los santuarios de las capillas estaban orientados a la veneración de un santo. Primer punto entonces, profesor, el tema del texto, los santuarios. ¿Para qué servían? Vamos a ver. Los santuarios de las capillas estaban orientados a la veneración de un santo. Está, entre comillas, ¿no? Veneración de un santo. Entonces, esa es una de las características de los santuarios, veneración de los santos. Estamos hablando del catolicismo, ¿no? En cambio, los santuarios de los claustros, o sea, dentro, en el interior, estaban vinculados de manera simbólica y práctica a la veneración de la naturaleza, específicamente a la creación y mantenimiento del jardín o huerto que había dentro de los muros del claustro. ¿Qué quiere decir? Los santuarios para la gente, para los de afuera, era construido en las capillas, a los lados de la iglesia, para que la gente que llegaba allí, pues, observara, ¿no? Observara. Pero, los santuarios de los claustros estaban en el interior. ¿Y para qué servían? Para la veneración de la naturaleza, lo que nos dice en la parte final del primer párrafo, ¿no? Sigamos leyendo. En el jardín del claustro, o sea, en el interior, la meditación cristiana se basaba en la imaginaria del jardín del Edén, que establecería el marco para reflexionar sobre la autodestructividad humana que condujo a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. O sea, ¿para qué servían los santuarios en el claustro? Para meditar, para reflexionar, para pensar. ¿Ya? Muy bien. Sigamos leyendo. Para los monjes que empezaron a vivir en santuarios rurales, en el campo, o sea, atender a un jardín era un acto simbólico de redención. Apunta esta palabra, redención, y busca en el diccionario qué significa la palabra redención cristiana. Del exilio de Adán y Eva del paraíso, o sea, cuando Dios los echó, ¿no? Los exilió. Trabajar ahí significaba ¿qué? Significaba recuperar la propia dignidad al combatir el pecado original. Entonces, en el claustro, en el santuario del claustro, los monjes o las monjas reflexionaban acerca del pecado original. Ya está. Y los santuarios en las capillas, ¿para qué servía? Dice el texto aquí en la tercera línea. Las capillas estaban orientadas a la veneración de un santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, profesor? De las características de los santuarios. ¿Cuál es el tema? Los santuarios. Por supuesto que sí. Mira cómo hemos leído y analizado el relato. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Grábate bien lo que hemos analizado, lo que has analizado. Pregunta número 1. Medularmente el texto explica
Cuando te dice medularmente, lo central, te está hablando sobre el tema, hijo. Te habla sobre el tema. ¿Y sobre qué nos habló, profesor? La forma de construir santuarios monásticos y catedralicios, o sea, grandes catedrales, no. La vida agrícola en los monasterios del siglo IX y X. Específicamente no nos habla de la vida agrícola, nos habla qué hacían los santuarios en los monasterios. Falso. C. Las diferencias, profesor, entre dos tipos de santuarios en el medioevo. Sí, porque medioevo es Edad Media, siglo IX y X estamos hablando de Edad Media. Diferencias entre dos tipos de santuarios. Sí, los santuarios en las capillas y los santuarios en los claustros, en el interior. Puede ser, profesor, sí. D. La fuerte conciencia del pecado original durante los siglos... No, profesor. No. El fundamento teológico de la iglesia medieval. Tampoco la E. La respuesta, profesor Mega, entonces. La alternativa C. Correcta la respuesta. Muy bien. Letra C, entonces. Ejercicio número 12. Según el texto. Cuando dice según el texto, la pregunta es literal. Literal. Según el texto, los santuarios de las capillas. Allá esto es fácil. Los santuarios de los claustros era para reflexionar. Ahí te dije que buscaras la palabra redención, ¿no? Y los santuarios en las capillas, ¿para qué era? Habíamos dicho, a ver, aquí está. Los santuarios de las capillas, tercera línea, estaban orientados a la veneración de un santo. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 12, facilísimo. ¿Cuál es? Alternativa D. Facilísimo, profesor. Se destinaban a la veneración de santos. Letra D. Mega para todo el mundo. Muy bien, correcto. Sigamos. Número 13. Cuidar los jardines de los santuarios. O sea, aquí se refiere ya al otro tipo de santuario, ¿no? Cuidar los jardines de los santuarios simbolizaba para los monjes un acto de ¿qué? Claro, de reflexión, de salvación, no agobiante, porque no los agobiaba, reflexionaban. ¿Era penoso? No. ¿Era estético, de belleza? ¿Ah? ¿O era de reflexión? Cuidar, dice, para los monjes era un acto, dice, pero dice, acá está hablando, allí reflexionaban, ¿no? Dice, lee el texto, mira, lee el texto. Para los monjes que empezaron a vivir en santuarios rurales, a atender un jardín. Y la pregunta apunta a la número 3, cuidar los jardines. Cuidar los jardines, los santuarios. ¿Qué simbolizaba? Atender un jardín, que es lo mismo, era un acto simbólico de redención cristiana. ¿Ah? Era un acto simbólico de redención cristiana del exilio de Adán y de Eva. Trabajar ahí significaba recuperar la propia dignidad al combatir el pecado original. Recuperar la propia identidad. ¿Ya? De manera general sería reflexión, pero específicamente cuidar los jardines simbolizaba la salvación, porque pensaba en el pecado. Por eso les dije que buscaran la palabra redención. La respuesta, por lo tanto, alternativa A, de salvación, redención, mega entonces, para todo el mundo. Vamos entonces, texto número 2. Texto número 2. Leamos el texto número 2. A ver, leamos juntos. Dice así, comenzamos el texto número 2. En un estudio efectuado recientemente en Houston, Texas, se pidió a los participantes 50 enfermos de atrofia muscular pospoliomielítica, ¿no? O sea, los que habían sufrido de polio, entonces quedaban con atrofia muscular, o sea, no funcionaban bien los músculos, sigamos, que calificaran en una escala del 1 al 10, que ellos opinaran cuánto les dolía que les tocaran los músculos o las articulaciones afectadas. ¿Ah? En 50 pacientes, a continuación se les colocó en la zona a unos un imán pequeño y a otros un placebo, ¿no? Ni los investigadores ni los pacientes sabían de cuál de las dos cosas se trataba. Y se los colocaron durante 45 minutos, ¿no? Cuando se habla de placebo estamos hablando de una especie de férula, ¿no? O una especie de faja, ¿no? Muy bien, que presionara un placebo. Dice, y se los colocaron durante 45 minutos, tanto el imán como los placebos. Luego se les pidió que volvieran a evaluar su dolor. De los 29 pacientes a los que se les colocó el imán, recuerden que eran 50,
A los 29 que se les colocó el imán, 2 afirmaron haber sentido mejoría, solamente 2. Y de los 21 tratados con el placebo, solo 4 manifestaron mejoría. O sea, estamos hablando de 6 de los 50, ¿no? A los que se les le colocó el imán, 2 sintieron mejoría. A los que se les colocó el placebo, ¿cuántos sintieron mejoría? 4. 4, profesor. No podemos explicar el por qué. ¿Por qué está con tilde y va junto? ¿Por qué? Porque es un motivo y está funcionando como sustantivo. El por qué el alivio fue tan considerable y rápido. Escribieron posteriormente los investigadores en los archivos o psicología de la medicina y rehabilitación, pero suponen que el imán puede haber alterado las terminaciones nerviosas. O sea, cambió el imán, ¿no? Con su poder de atracción, dice. Por eso ese poder de atracción puede haber alterado las terminaciones nerviosas que transmiten las sensaciones del dolor, o causado una reacción indirecta del cerebro, o bien favorecido la secreción de ciertos analgésicos naturales del organismo, o sea, que reciben el nombre de endorfinas. ¿Qué es lo que dice? Las sensaciones de dolor causados a una reacción indirecta del cerebro, o bien favorecido, hablando del imán, la secreción de ciertos analgésicos naturales. O sea, el imán puede haber favorecido que se produzcan más analgésicos naturales. ¿Y qué es un analgésico? Un medicamento contra el dolor. Pero nosotros tenemos, según el texto, nuestros analgésicos naturales. ¿Y qué dice en la parte final? La investigación continúa. Entonces, esto es una investigación que se hizo a ¿quiénes? A pacientes de atrofia muscular que habían sufrido de poliomielitis. Entonces, vamos a las preguntas. De esa manera se analiza un texto, hijos. De esa manera tienes que leer para que el texto quede claramente analizado. Vamos a las preguntas. Pregunta número 14. La frase que mejor resume el texto, ¿cuál es? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Para la pregunta número 14. Investigación a pacientes con atrofia muscular. Claro, puede ser. Es el resumen. Cuando hablamos de resumen, título. B. Rehabilitación por el uso de imanes en el cerebro. No solamente imanes, placebos también. Falso. C. El efecto positivo del uso de los placebos en artríticos. Habla de pacientes que sufrieron de poliomielitis. No, profesor. D. La causa determinante de la enfermedad de artritis. No nos habla de artritis, profesor. Falso. La E. El placebo y el imán se complementan en la cocina. Nada que ver, profesor, ahí, ¿no? Respuesta. Mega, la alternativa A. Investigación. En la última línea del texto leímos que dice, la investigación continúa. Por lo tanto, la respuesta a la alternativa A. Letra A. Mega para todo el mundo. 15. Un enunciado es falso según la lectura. Mira la solución. Escucha la solución. Según la lectura, el experimento se llevó a cabo con 50 pacientes y son solo 29 a quienes se le colocó el imán. Por ello, el enunciado de la alternativa C no se ajusta al texto que dice el efecto positivo del uso de los placebos en artríticos. Entonces, no solamente de placebos, también nos habla de gente que se le colocó imanes. Por lo tanto, la respuesta, que no tiene nada que ver, dice el experimento se llevó a cabo, con 29 pacientes de atrofia muscular. Falso. La respuesta es la alternativa C. Alternativa C. Respuesta mega, por lo tanto. Mega. Bien. Llegamos entonces a la parte final de este estudio de coherencia y cohesión. No te olvides que coherencia y cohesión es darle sentido al texto nada más y unirlo mediante enlaces. ¿Qué ejercicios tienen que ver con coherencia y cohesión? Plan de redacción, oraciones eliminadas, conectores y comprensión de lectura. ¿Está bien? Esos ejercicios te puedo poner en la práctica. Muy bien. Entonces, allí quedamos. La tarea va a ser las páginas número 107 y 108 de la guía, que la voy a colocar naturalmente en la plataforma. ¿Ya? Por tu atención prestada, hijo, muchas gracias, ¿verdad? Ha sido un verdadero placer trabajar contigo. Espero que tengas un gran día el día de hoy, que Dios te bendiga, siempre te saque adelante. Cumple con tu trabajo, cumple con tu tarea, lee, practica y nos vemos Dios mediante en la próxima clase.
Chao.